Bienvenidos nuevamente, este ya es el video número 12 y en la parte anterior, en el 11, hice como una pausa en cuanto al relato de la historia para compartirles mis experiencias con el personal de enfermería como a grandes rasgos. Hay muchas cosas que omití o que me salté pues, sin embargo hay personas que conocen la historia a profundidad y me dijeron hay detalles que deberías compartir, como por ejemplo el del auxiliar que duró más o menos un mes y que el último día como que se le fue la mano, ella me estaba suministrando algo para mantenerme como dormida y que este último día pues fue bastante confuso qué fue lo que realmente pasó, porque duré casi 2 o 3 días en estado de somnolencia muy profunda y, o sea, por instantes de verdad que completamente desconectada. Y durante este mes sí se venían presentando ciertas cosas que no eran como normales. Pérdida de ropa, pérdida de cosas en mi armario. Cuando ya ella se retira, mi mamá, al ver que hacían falta algunas cosas, empezó como a remodelar todo, a escarbar, y se da cuenta que hay sitios estratégicamente elegidos para esconder frascos de nutrición, medicamentos, insumos, cosas que realmente pues no se guardaban allí. Lo que nos lleva a pensar que si este día, ese último día en que mi mamá tiene ese presentimiento de que debe quedarse en casa y no ir a trabajar, si ella no lo hubiera hecho, quizás las cosas hubieran sido de pronto un poco más complejas, porque les compartí que ella tenía como el plan de que alguien iba a venir a la casa, alguien externo por parte cercano más bien a ella. Entonces, como detalles así, no solamente para tratar de sensibilizar a las personas que prestan un servicio y entender que seguimos siendo pacientes, sino también como para decirle a los familiares, a los cuidadores, que estén de pronto un poco más pendientes de sus pacientes. Yo siempre he tenido cuidado pleno, o sea, siempre he tenido personas que están pendientes de mí, siempre estaban como asistiendo también a las chicas, al personal que me atendía, pero entonces esto en definitiva es un trabajo en equipo. También digamos que hay personas como que quieren omitir de toda mi historia la parte espiritual, pero no hay forma de hacerlo. Yo no podría estar aquí hoy si no fuera gracias a lo que Dios ha venido haciendo, porque ya les digo, se probó todo, físicamente se probó todo. En algún momento tuve mucha fortaleza mental en cuanto a que si uno quiere uno puede, pero esto también llegó a su límite. Hubo momentos donde la gente me decía, es que el que quiere puede. Yo por dentro decía, no me digas eso porque no sabes cuánto quiero y no he podido. Entonces digamos que la fuerza humana y mental también perdió peso durante un muy buen tiempo, y que si en definitiva Dios no entra a mi vida y hace un cambio total, el resultado sería diferente al que vemos hoy acá. Por eso no me es posible omitir o quitar esa parte que fue lo que realmente le dio cavidad a que esto se manifestara, que la sanidad se manifestara. Dios hace primero un barrido mental, una limpieza en emociones, en fortalezas mentales. En la parte 10 les empecé a contar cómo se empieza a manifestar en mi cuerpo las señales de mejoría ya físicas, pero parece un poco tonto lo que voy a decir, pero cuando yo veo todo esto, como que veo que ya la sanidad es una realidad, me asusto muchísimo. Yo ya estaba muy acostumbrada a vivir en silencio conmigo misma. Ya le tenía muchísimo miedo a la gente, y cuando empiezo a ver como pequeños cambios, se empiezan a levantar muchos diagnósticos en contra, como a quitar expectativas. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo decía, aunque no lo vea, sigo creyendo que va a pasar, aún con miedo, aún como con más que miedo, como con incertidumbre, de pronto un poco de inseguridad o mucha inseguridad en mí misma. Pero Dios, para esta inseguridad, llega nuevamente con palabras. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto lo leo en la Reina Valera. Ok, ya les he venido, siempre trato como de traer apelación las citas bíblicas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto,
vemos la Biblia como un libro sagrado, como la palabra de Dios, rara vez nos aferramos y nos agarramos de esas palabras hasta que somos insistentes y Dios empieza a manifestarse porque nuestra confianza en Él es genuina. Entonces por eso trato, yo pudiera acá durar horas y una cantidad de videos trayendo cada una de las palabras que Dios me iba dando, pero trato de sacar las más relevantes en los momentos específicos, porque siempre se van a levantar cosas. A veces en algún momento pensé que el meterme con Dios o el empezar a buscar de Dios había sido una decisión errada, porque todo se me volcó, se me puso todo en contra, como que las cosas parecían ser más difíciles. Pero Dios seguía ahí, hablando. Entonces yo qué hacía, le decía, bueno, ganas no tengo, fuerza mental ya se me acabó hace tiempo, expectativas médicas no hay ninguna. Cada vez que ellos decían, uy, está como tratando de gesticular, llegaba el diagnóstico o el dictamen o la opinión médica que decía, muy seguramente puedes gesticular, pero recuerda que no vas a fonar, no se te va a escuchar porque no, tus cuerdas están completamente lesionadas. Y a pesar de que el año anterior, cuando yo empiezo a manifestar mejoría, me habían hecho un examen y se esperaba que se hubiera desinflamado un poco o que hubiera cicatrizado, en realidad estaba como si recién me hubieran lesionado. Entonces está tratando de gesticular, inmediatamente aparecía el parte médico, pero recuerda que no vas a fonar. Estás moviendo los ojos, pero recuerda que tienes unas úlceras y que los colores están distorsionados. Pareciera que tienes algún tipo de respiración espontánea. No, pero recuerda que eres completamente dependiente del ventilador. Entonces, cuando se levantaban todas esas cosas, yo trataba de aprender a discriminar o seleccionar, ser selectiva entre lo que escuchaba, lo que me decía, lo que escuchaba y lo que decía, decidía guardar en mi corazón, y lo que escuchaba y en definitiva no podía darle permiso a que se quedara en mi cabeza. Me insistía una de mis líderes que yo debía aprender a pensar en qué estaba pensando. Entonces cuando yo veo como esos signos de mejoría, pero aparece el hombro congelado, se exacerba o se altera la infección que tengo en mis pulmones, la pseudomonas, y además de eso se activa la bacteria E. coli en mis riñones y todo se junta. Yo digo, wow, es tiempo de colocar en práctica algo que también escuché de la palabra de Dios, y es creer esperanza contra esperanza. Aun cuando ya no hay esperanza, yo tengo esperanza. Dije, bueno, ya sabemos cuáles son las cosas, ya hemos hablado, Dios, si nos vamos a levantar, nos levantamos como si jamás y nunca me hubiera enfermado. Yo siempre lo hablo como en plural, trato de involucrarlo en todo a él, en cómo me siento. Y con todo este tema en que yo empiezo a ubicar mis ojos, bueno, mis ojos se empiezan a ubicar, empiezo a parpadear, empiezo a comer, lo que les contaba en el video pasado. Mi hombro, después de estar completamente rígido, pegado, donde se me abría la pielecita cada vez que intentábamos realizar algún arco, esto no era posible médicamente que se lograra después de tener tanto tiempo mi bracito quieto. Empiezo yo a comprender que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Eso lo he hablado desde el primer video, pero vivirlo en este tipo de áreas tan complejas es lo que lo hace más interesante. Somos perfectamente diseñados y el poder que tenemos en nuestra mente es inmenso, es incalculable. El paseo mental yo nunca lo omití. El paseo mental era lo que les contaba, creo que fue el video número 6, no recuerdo bien, donde les decía que mentalmente me iba a cenar al lugar donde yo quería, que lograba llenarme o sentirme saciada solamente con tratar de recordar los olores, los sabores de las cosas, que llegaba cansada físicamente de un paseo mental porque mi cuerpo estuvo allí postrado durante los 8 años. Todo esto me lleva a entender que además de lograr un efecto físico en mí, de empezar a ver mejoría en un tiempo corto, también podía empezar a crear muchas otras cosas. O sea que mi futuro estaba en mis manos, que depende de nosotros cómo forjemos lo que viene de aquí en adelante. Ya el parpadeo es
recupero completamente el parpadeo, el cierre de mi boca, la deglución de líquido. Empecé a consumir sólido en muy poco tiempo, más o menos una semana, pero no hicimos la dieta blanda ni el proceso como de reincorporación a la nutrición, sino que yo empecé a comer de todo. Y les comentaba también que le pedí a Dios que no por negligencia yo cometiera un error o ocasionar algún daño en mi cuerpo, en mi organismo, solamente como por el afán de comer, ¿no? Entonces allí se reconfirma 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El proceso con Dios es de adentro hacia afuera. Entonces yo ya venía restaurando una cantidad de cosas en mi interior. Ahora estas se empezaban a manifestar en lo exterior. Hubo cambio de terapeutas, hubo cambio de auxiliares, todo esto. Cada persona que llegaba me aportaba algo diferente, necesario para este tiempo. Empiezo yo a gesticular, se me nota, digamos que las auxiliares que ya llevaban como tiempo conmigo, que tenían como la pericia para poderme leer los labios, a pesar de que mi parte izquierda de la cara aún se encontraba paralizada, ellas lograban entenderme. Y mi mamá sí no, mi mamá continuaba con el tema del vocabulario, del abecedario. Entonces yo decía como, ay, o sea, es la que más necesito y no me entiende. Señor, yo te pido porque restaures mi vía aérea de tal modo que tenga como la facilidad, ya puedo comer, ya llevo un mes comiendo, pero también que yo pueda fonar, pero no como me dicen, que muy seguramente la mayoría de las palabras no se me van a escuchar o no se me van a entender. No, yo te creo por una tráquea nueva, por una vía aérea nueva, por unas cuerdas vocales nuevas, por esa voz que tú pensaste en el momento en que fue engendrada en el vientre de mi madre. Yo creo por la recuperación de esa voz perfecta, de poder hablar fluidamente. Ahora me molestan mucho porque no me callo, pero entender lo que hubo antes de recuperar el habla es demasiado maravilloso. Fue un día completo donde yo tuve la certeza en mi corazón y en mi espíritu que yo iba a volver a hablar. Hacíamos las pruebas con la terapeuta respiratoria. En este momento mi terapeuta de fonoaudiología se retira de la empresa. Entonces la terapeuta respiratoria y física es quien toma como ese papel, pues porque ya empiezo a gesticular y está como la intriga de si se me va a escuchar algo de voz o no. Ellos me ocluían era hiperventilarme un poco, como hiperoxigenarme y colocarme una tapita en el orificio pues de la cánula, y así intentar fonar, desinflar todo el neumo, que es como el segurito, pero estamos hablando de una cánula completamente sellada. Para el proceso de fonación hay unas cánulas específicas para esto que se llaman cánulas fenestradas, que es que el tubito tiene unos huequitos por donde pasa el aire y esto permite que las cuerdas vocales se toquen y así se produzca la fonación. La cánula que yo tengo es completamente cerrada, es argollada, no tiene ningún tipo de paso, o sea, no tiene ningún orificio para que pase el aire y genere el movimiento en mis cuerdas. Entonces realmente como que la opción de que fonara era mínima, muy lejana, pero pues ellos querían hacer la prueba. Pero cuando me ocluían, cuando me colocaban la tapita en la cánula, yo me colocaba inmediatamente cianótica, me daba un ataque de tos, me desaturaba de una vez. Entonces no fue fácil en los 2 primeros intentos. Ya en el tercero hicimos una prueba chiquita con la terapeuta y está una auxiliar con quien yo me siento muy tranquila también. Ya estas son las últimas 3 chicas que estuvieron conmigo y de verdad que la conexión fue muy linda, no solamente porque ahora tenemos una amistad, sino porque en el momento de ser auxiliares yo sentía paz. O sea, yo sabía que Dios estaba en cada una de ellas y que por medio de sus manos Él estaba actuando, las estaba utilizando para darme bienestar y tranquilidad, porque lo que se venía era un cambio radical. Y hicimos la prueba en el día, salió una frase un poco distorsionada, como si tuviera mucha gripa, como si estuviera disfónica. Esperamos en la noche que llegara mi mamá
y ella me traía como siempre diferentes comidas, llevaba más o menos un mes pasadito comiendo, entonces siempre me traía, perdón, algo diferente como para ir conociendo otros sabores, recordando pues. Y en el momento en que la auxiliar me prepara para ocluirme, esto era succión porque tenía un manejo de secreciones bastante incrementado, la hiperventilación porque pues cuando me cerraban aún no tenía la fuerza como en mi diafragma para expanderlo. Entonces era como una preparación previa antes de ocluir y ella lo realiza, entra mi mamá en ese momento, el auxiliar me ocluye, me coloca la tapita y me sale así, hola mami. Fue fuerte, mi mamá entró como en shock, ella no me miraba, empezó a mirar hacia el lado de la puerta de afuera de mi habitación, como si me estuviera buscando. Yo me asusté porque ya no estaba choqueada, completamente choqueada. Yo le dije, ay, yo mejor no hablo porque usted cómo se pone. Pero yo también estaba en shock, o sea, de hecho le pedí al auxiliar que volviera y me conectara y todas tomamos agua, nos tranquilizamos y escucharme la voz así, después de 8 años, un poco distorsionada en el sentido como si tuviera gripe, como si me hubiera resfriado, realmente no era gran cosa, sino solamente como si tuviera un fuerte resfriado. Yo dije, wow, ahora sí, ya me conecté con el mundo exterior porque gesticular o permanecer en silencio aunque te puedas mover es una barrera muy grande con la realidad. Bueno, esto lo continuaré en el próximo video. Deseo que haya sido de su agrado, que se hayan como compenetrado nuevamente y enlazado con los videos anteriores como para no perder el hilo. Muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden que estoy en Facebook también como Jen Yaba y en Instagram. Me han escrito algunas personas como para temas específicos, personales, que de pronto desde la experiencia les pueda dar algunos consejos o cosas que me funcionaron. Pero son temas que también en videos secuenciales iré como desglosando, como el tema de cuidados en cama, de cuidado en UCI, cómo fue mi percepción con el tema de la fisioterapia, los fisiatras, como con cada especialidad. Muchísimas gracias por estar allí y bueno, les envío un abrazo fuerte, Dios los continúe bendiciendo grandemente.